Bueno, muy bien. Vamos a resolver esta práctica, la número 4 que resolvimos en la clase, pero vamos a dejarla aquí grabada para que ustedes tengan mejor, digamos, por si no tuvieron oportunidad de hacer todas las anotaciones. Esta empresa dice vende y va a mantenimiento en equipos de soldadura de conductos en California. Las cuentas seleccionadas siguientes aparecen en el libro mayor de la empresa, el primero de febrero del año 2010, al inicio del año fiscal, perdón, el inicio del año fiscal en curso. Bueno, tiene una característica, dice que es el inicio del año fiscal. Bueno, eso no nos va a causar, digamos, más que la importancia de la información inicial y posteriormente, con las transacciones, obtener la información final de la sección patrimonial. ¿Verdad? Entonces aquí nos está dando información cómo estaba constituido o cómo estaba distribuido más bien el patrimonio al inicio del periodo de febrero del 2010. Nos genera una serie de transacciones desde la A hasta la G que tenemos que ir incorporando para luego determinar el estado final el estadito final de cambios en el patrimonio. Entonces, cuando se nos dan saldos iniciales, pues es importante porque ya tenemos prácticamente gran parte de información de las columnas de, de las columnas del estado de cambios en el patrimonio. Sin embargo, puede darse en transacciones que requieran nuevas columnas dentro del estado, que es lo que normalmente sucede, ¿verdad? Porque, bueno, algunos movimientos que normalmente se presentan y que no están contemplados como saldos iniciales. Es de ahí que la importancia de dejar una o dos columnas en blanco por si se requiere. Bueno, muy bien. Entonces tenemos acá la información inicial. Ustedes, bueno, ahorita podemos crear el estado de cambios de patrimonio, no, todavía no lo voy a iniciar. Y vamos a ver los movimientos que tuvieron en el periodo y vamos a elaborar, según el punto uno, los asientos correspondientes. Bueno, muy bien. Entonces aquí tenemos tenemos acá la información de las transacciones del periodo. Entonces tenemos la transacción número A no, la letra A, perdón. Siempre digo número A. No existe número A. Bueno, muy bien. La transacción A donde nos dice que se compraron acciones de capital común en tesorería. Aquí estamos adquiriendo estamos adquiriendo acciones, la empresa está adquiriendo de sus propias acciones, por lo tanto, recuerden que toda la empresa no puede ser socia de sí misma, entonces, pero sí puede tener autorización de la adquisición de acciones, una parte de sus acciones, y en este caso lo vamos a registrar al costo. ¿Qué significa eso? Que vamos a registrarlo al costo en que lo adquirimos. Entonces aquí vamos a llevar un registro del costo siempre. Siempre, pero sí es importante que una vez adquiridas el costo, pues no perdamos el norte del valor de la acción en la cual la hemos adquirido, ya que esta puede ser vendida nuevamente y puede ser que se venda por un monto superior al costo o inferior, ¿verdad? Aquí ya no interviene el valor nominal, sino el costo en que fue adquirida la acción en tesorería, por lo menos en el registro de la adquisición, ¿verdad? No interviene el valor nominal. Bueno, muy bien, entonces aquí tenemos que se adquirieron 60.000 acciones, entonces aquí recordemos que la acción en tesorería, al ser adquirida, disminuye el valor del patrimonio, ¿verdad? Estas acciones no tienen derecho a dividendos porque están en posesión de la entidad. Entonces tenemos acá, llevamos a la cuenta acciones en tesorería, en tesorería, acciones en tesorería comunes, las identificamos
y colocamos aquí el monto en que fueron adquiridas, 540,000 y contra bancos, desembolso efectivo. Entonces vemos que aquí se adquirieron 60,000 acciones, 60,000 acciones. Entonces son 60,000. Bueno, voy a poner este detalle para que no es que ustedes tengan que anotarlo, únicamente para que tengan referencia. 60,000 acciones fueron adquiridas, ¿verdad? A ese costo. Entonces el costo unitario por acción, para tenerlo también presente, vamos a anotarlo por aquí, ¿no? Que no es parte del asiento, nada más una comanda para poder tener el cálculo. Sería esto dividido entre 60,000 acciones. Entonces vemos que 60,000. Entonces vemos ahí el valor, el costo unitario por acción, que es importante tenerlo de referencia, porque posiblemente más adelante esa puede ser que se venda. Entonces tenemos que tener como referencia el costo unitario. Como fueron registradas al costo, pues la salida de las acciones comunes cuando se vendan, pues tienen que registrarse esas salidas al mismo costo. Pero si tiene o si se vendieron por encima, pues veremos qué sucede. Vamos a la siguiente transacción para poder tener una mejor explicación de lo que estoy diciendo y que de refuerzo de lo que vimos en el doble, ¿verdad? Entonces, la transacción B, tenemos aquí la transacción B, y dice que se vendieron 42,000 de las acciones en común. Ahora, de estas acciones, de estas 60,000 se vendieron 40,000, ¿verdad? Entonces, definitivamente vamos a tener una entrada de bancos y por el monto total en que se recibió, o sea, el monto total que se recibió, 462,000 colones, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Inmediatamente tenemos que observar, voy a dejar aquí un renglón. ¿Por qué? Porque yo tengo que disminuir mis acciones en tesorería. Tenemos que disminuir. Entonces, al disminuirla, tengo que identificar cuántas son las que estoy adquiriendo. Estoy adquiriendo 42,000 acciones y tengo que registrarlas al costo, el costo que están esas acciones en la tesorería, y ese costo es de 9 colones. Entonces estamos hablando de 378,000 colones de las acciones de tesorería al costo. Vean ustedes que lo que se recibió está por encima del costo. Entonces esto significa que tenemos un capital adicional pagado en acciones comunes, y determinamos ahí el valor, ¿verdad? Esto es esto. ¿Ok? Si hubiera sido el monto recibido, hubiera sido por menos, entonces el costo de las acciones tenemos que mantenerlo, ¿verdad? Y llevar este capital al debe, porque porque en este caso estaríamos disminuyendo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos este segundo asiento registrado, ¿verdad? Entonces simplemente voy a poner esto, voy a poner aquí y esto voy a poner aquí acciones, eh, acciones. Esto no como, no como parte del asiento, únicamente información para que no se enreden, que no se enreden con el nombre en cuenta de acciones adquiridas. Adquiridas fueron 60,000, ¿verdad? Esto es únicamente información. No quiero que se me enreden. Lo que estoy haciendo aquí es una cuestión meramente de, de guía, ¿verdad? Porque el asiento es raro. Bueno, entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que de esas 60,000, podemos poner aquí, eh, información, información de las acciones vendidas de tesorería. Tesorería. Entonces vamos a colocar esto por acá. Y es nada más únicamente para tener como referencia que lo que se vendieron fueron 42,000 acciones, ¿verdad? 42,000. Y aquí pues quitémosle para que no nos haga huir esos centavos, ¿verdad? Para tener claro que son unidades esto. Ok, entonces tenemos ahí.
El asiento, vuelvo a repetir, esto es la información del asiento, eh, esto es la información del asiento, pero información del asiento, no la estructura del asiento. Esto es el asiento. El asiento, este es el asiento. Esto también es parte del asiento. Y listo, ¿verdad? Esto es información y esto es información. Nada más para que tengan ustedes orientación. Ahí lo que está en rosado va a ser la información del asiento. Muy bien, entonces tenemos ahora el C. Entonces tenemos C, y dice que se emitieron 7.500 acciones preferentes. Aquí hay adquisición, dice que es al 2%, ¿verdad? Al 2%. Entonces, se dice que se emitieron 7.500 acciones preferentes a 38 colones, dólares. ¿Sí? Entonces, aquí es importante identificar el valor común, el valor, perdón, el valor a la par de las acciones preferentes. Y vemos que el valor a la par de las acciones preferentes es de 25 colones. Y la estamos vendiendo en 38. Entonces vemos que la acción la estamos vendiendo por encima del valor nominal. Eso nos genera un adicional, un pago de capital adicional, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, bueno, en primera instancia, llevamos a bancos, ya vamos aquí a bancos, y bancos tenemos que son 7.500 acciones por 38. ¿Verdad? Eso es lo que estamos recibiendo. Llevamos a capital, capital social, social preferente, social preferente, ¿verdad? Social preferente, que serían las mismas 7.500 acciones que estoy adquiriendo, pero al valor nominal, que en este caso serían 25. Y el capital adicional, eh, capital, capital adicional, aquí sería adicional pagado, pero en este caso acciones preferentes. Y tenemos que, bueno, muy bien, cada acción nos cuesta 38 y el valor a la par son 25. Entonces ahí nos va a 13 colones por acción, multiplicado por 7.500. Entonces ahí tenemos los 97.000. Bueno, que vendría a ser prácticamente la diferencia de 285 menos, y vamos a comprobar. Ahí está. Es exactamente lo mismo. Muy bien, ahí tenemos el informe, el asiento, ¿verdad? Que estamos desarrollando con respecto a, a este valor. Bueno, muy bien. La información, bueno, ahí está contenida dentro del mismo registro. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y nos vamos en el punto D. Punto D. El D tenemos lo siguiente. Dice que se emitió un capital común. Aquí hay una emisión de un capital común, ¿verdad? A 15. Entonces, la misma cosa. Vemos cuál es el valor nominal de las acciones, 5 dólares, y aquí están en 15. O sea, también se están vendiendo un valor superior. Hay un capital adicional, pero en este caso sería común. Entonces, tenemos bancos tendríamos aquí, estamos vendiendo 120.000 acciones, vendidas 120.000 por 15. ¿Listo? Sí, 1.800.000. Entonces ahora tenemos que, voy a coger estos de aquí, ¿verdad? Pero le voy a cambiar el nombre. Capital social común, común, y capital pagado en acciones comunes. Bueno, entonces ahí todos tenemos, bueno, ¿cuál es valor a la par o valor nominal? 5 dólares. Y son 120.000, entonces serían 120.000 eh, por 5, 600.000, ¿verdad? Y tenemos que hacer lo mismo aquí, digamos, si lo queremos hacer para algo específico. Se vendieron en 15 y el valor nominal es de 5. Entonces eso nos da un valor pagado adicional por acción de 10 colones, multiplicado por el número de acciones
vendidas, 1.200.000, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el registro contable que corresponde al, a la adquisición, a la venta, perdón, de las acciones comunes. Entonces acá, listo. Y por acá, entonces vamos a ver el punto E. El punto E nos dice que se vendieron 13.000 acciones de tesorería. Bueno, entonces recordemos que en las de tesorería habíamos adquirido 60.000, de las cuales se vendieron 42.000. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un saldo todavía de 18, ¿verdad? Entonces, de esas 18, vamos a vender 13.000. Entonces, tenemos aquí que hay una venta, pero en esta ocasión recibimos, entonces vean ustedes, estamos recibiendo. Total, voy a poner aquí como información. Total recibido, total recibido por la venta de las acciones en tesorería. Se están recibiendo 115.500. Eso es lo que se está recibiendo. Muy bien. Pero el valor del costo de las acciones en tesorería. ¿Cuál es el valor del costo? Bueno, ¿cuánto estamos vendiendo? Estamos vendiendo 13.000. Entonces, 13.000 por el valor del costo. ¿Cuánto era el valor del costo por acción de tesorería? 9. Entonces, esto no lo podemos perder de vista. Entonces, son 117.000. ¿Qué pasa aquí? Que el costo de las acciones que yo tengo, o sea, que tenemos, o sea, esto representa a un total de 60.000, aquí voy a poner aquí, 60.000 menos 42, perdón, aquí son por 9, ¿sí? Por 9, entonces esto representa 13.000, las 13.000 acciones, esto representa 13.000 acciones en tesorería, que son las que estamos vendiendo, ¿verdad? Esto representa 13.000 acciones de tesorería. Entonces, estas 13.000 acciones al costo son 117, estamos recibiendo solo 110, tenemos una pérdida, aquí podríamos decir, tenemos una pérdida, pero no podemos registrarlo como pérdida porque esto no es una actividad de operación, es una actividad patrimonial. Entonces esta pérdida, tenemos que llevarla a una realidad. ¿Y cuál es la realidad? Una disminución. Esa pérdida representa una disminución del capital pagado adicional, pagado adicional. En este caso corresponde el pagado adicional de las acciones comunes. ¿Cuánto sería eso? Entonces tenemos que, menos 6.500. Entonces, ahí tenemos que disminuir ese capital adicional. Cuando está por encima, lo registramos en el haber. Cuando está por debajo, lo registramos en el debe. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a hacer el asiento. Entonces, el asiento quedaría bancos. Bancos, lo que estamos recibiendo, 116.000, ¿verdad? Entonces, capital adicional, dijimos que esto es capital adicional pagado en acciones. Voy a jalar este nombre aquí únicamente como nombre, ¿verdad? El capital adicional serían 6.500 positivos, o sea, en el debe, ¿verdad? Porque no podemos poner en el asiento números negativos o con referencia negativa, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que son disminuyen nuestras acciones en tesorería. Voy a jalar el nombre de la cuenta para que me queden igual los nombres de las cuentas. Disminuye nuestra acción en tesorería en 117.000 colones. Entonces aquí ya tenemos el registro contable, ¿verdad? El registro contable. Ven ustedes que la importancia acá es que las acciones en tesorería tenemos que registrarlas al costo, porque al costo en que fueron adquiridas, ¿verdad? Al costo que fueron adquiridas. Entonces, no podemos perder de vista eso, ¿verdad? Entonces, aquí, así se quedaría el punto D. Y ahora el punto F. El punto F el punto F tenemos que tener cuidado en una cosa. Vean que en el punto F nos dice que se declaró dividendos, perdón,
de 0,50 por acción preferente y 42, 0,42 por acción común. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá que tenemos que calcular la cantidad. Necesitamos conocer la cantidad. Vamos a ver primero cantidad de acciones preferentes. Tenemos que identificar esa cantidad de acciones preferentes. Esto, ¿qué tenemos? Bueno, entonces teníamos al inicio en acciones preferentes, vean ustedes que nos dice, acciones preferentes, tenemos 50.000 acciones autorizadas y emitidas 40.000. Entonces, aquí sería acciones emitidas, emití al inicio serían 40.000. Bueno, muy bien. Entonces nos fijamos, hemos vendido acciones, hemos emitido y vendido acciones preferentes. Por aquí sí, esto aquí, vamos a ver, aquí en el punto C, habíamos hecho esa venta, 7.000. Entonces, emisión de acciones, voy a poner aquí, en el punto C para que se orienten, ¿verdad? Que fueron un total de 7.500 acciones, ¿verdad? Y aquí sería esto, vamos a ponerle aquí más, ¿verdad? Y vamos a ponerle aquí menos, menos tenemos aquí las acciones, si tuviéramos acciones, menos acciones en tesorería, pero preferentes. Pero aquí no tenemos, aquí no existen, ¿verdad? No hay, no tenemos acciones, o las que teníamos son comunes. Entonces, pero se los dejo ahí para que tengan referencia, porque ahí puede ser que en algún momento sí se genere alguna información, ¿verdad? Entonces eh, ahí se los dejo, para que ustedes sepan cuál es el tratamiento. Entonces aquí tenemos total en acciones, ¿verdad? No en colones, eh, en acciones preferentes. Total en acciones preferentes. Entonces sería el inicio más las emisiones, lo que hemos emitido, menos lo que esté en tesorería. 47.500. Y en este caso, ¿verdad? Entonces 47.500. Y el costo dice que no estamos, el dividendo acción, por acción preferente, nos dice que se está pagando 0,50. Entonces, total de total de dividendos preferentes, para que tengamos una idea, preferentes sería 47.000 por pues, 23.000. Esto es lo que tenemos como dividendos preferentes. Ahora vamos a calcular, vean vamos a tener el cálculo de las acciones comunes. Bueno, entonces aquí voy a tener también emitidas, voy a copiar esto y le voy a cambiar los nombres y los montos, nada más. Entonces, ¿qué tenemos? Acciones emitidas al inicio. Entonces, aquí revisamos capital común, valor al par, 75 emitidas, 75.000. Entonces, 75.000. Emisiones, aquí habíamos emitido, ¿verdad? 120.000. Entonces, estoy en el punto D. Voy a cambiar aquí, punto D. Habíamos emitido 120.000 acciones. Y tenemos el asunto de las acciones en tesorería. ¿Cuántas acciones en tesorería tenemos? Ya habíamos hecho ese registro, ¿verdad? Ya lo teníamos, voy a repasar por aquí, ¿verdad? Recuerden, teníamos 60.000, ¿verdad? Vendimos 42.000 por acá y luego vendimos por aquí, bueno, por 13.000, aquí está. Vendimos 13.000, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas acciones en tesorería nos quedaron? Nos quedan 5.000. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, muy bien, entonces tenemos aquí 75 más 120 menos 5.000. Son 190.000 y lo multiplicamos por el punto 0,42, en este caso, son 79.800 de acciones preferentes. ¿Verdad? Entonces, pero aquí ya no es preferente, ¿verdad? Aquí es común. Entonces, aquí, tesorería, acciones de tesorería comunes. Comunes, total de acciones comunes, y aquí dividiendo por acción.
común y total de dividendos en acciones comunes. Ahí tenemos los montos, esos son los dos montos específicamente, y ahí tenemos el dividendo declarado. Podemos hacer una sola cuenta. Ese sería el punto F. Vamos a repetir por acá. Para determinar el asiento serían dividendos declarados, el total, ¿vale? Dividendos declarados, podemos decir, bueno, el total 23.000 más 79.800, 103.000, contra, como están declarados, no se han pagado, dividendos por pagar. Entonces, dividendos por pagar sería este monto y ahí tendríamos el asiento contable. Bueno, entonces, aquí se me olvidó poner la división esta. Y por aquí tenemos el asiento contable. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el asiento. Y lo demás es un asunto meramente ahí, de color verde. Y todo esto es la información que necesitamos para la construcción del asiento. La construcción del asiento. ¿Listo? Entonces, muy bien. Ahí ya tenemos el F y el G. El G, el punto G. Acá, el punto aquí, este G. Entonces, vean ustedes que es el pago de los dividendos. Entonces, aquí hay una disminución del pasivo contra bancos. Ese sería el registro. Y ahí tendríamos el asiento de este punto G. Entonces, listo. Eh, aquí. Muy bien. Entonces, vean ustedes, ya tenemos toda la información. ¿No? Aquí ya tenemos la información. Ahora nos dice elabore el estado de cambio de patrimonio. Vamos a pantalla completa. Ya la información adicional no nos interesa tanto. Entonces, vamos a crear aquí la información. Vaya, la información de. Entonces, vamos a crear la información del patrimonio, estado de patrimonio. Entonces, aquí vamos a elaborar el estado de cambios en el patrimonio. Vamos a elaborar ese estado, cambios en el patrimonio, con la información adicional que tenemos, con una información que hemos detallado. Bueno, aquí vamos a traernos esta información que, que es importante. Bueno, ahorita lo traemos aquí. Bueno, muy bien, como estado financiero, entonces recuerden que tiene que llevar una estructura, el encabezado, en este caso, el nombre de la empresa, aquí lo tenemos, vamos a copiar aquí el nombre de la empresa y ponemos estado, estado de cambios, estado de cambios en el patrimonio, estado de cambio del patrimonio por el periodo terminado al 28 de febrero del 2010. ¿Verdad? Tenemos que ser por febrero o por el año terminado, si por el año completo. Y aquí sería en dólares. ¿Ok? En dólares. ¿Ok? En dólares. Bueno, muy bien. Entonces ahí tenemos, hacer esta grande. ¿Ok? Y vamos a ver, yo no sé cuántas columnas pero vamos a dejar de momento, vamos a dejar esa cantidad de columnas. ¿Ok? Entonces acá en dólares, aquí tenemos, voy a utilizar ese espacio para colocar los títulos. Y por acá, entonces tenemos el primero, que era el capital preferente o capital social preferente, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta siempre ponerle capital social, que es las características normal, pero pueden usar capital aquí. eh,
este capital, entonces capital social, que es lo normal que se utiliza. Entonces ahí tenemos, ¿ok? Capital social, preferente. Vamos a dejar aquí. Aquí sería capital adicional, adicional pagado preferente. Entonces sería ese, ¿verdad? Capital pagado preferente. Y luego vamos a hacer un copy aquí. Ay, perdón, aquí. Voy a. Entonces, social común, capital social común. Y aquí capital pagado eh, común. Capital pagado común, ¿verdad? ¿Y qué más tenemos ahí? Nada más, ¿verdad? Capital preferente, capital común. Y tiene uno, 2, 3, 4, 5. Hay utilidades retenidas, ¿verdad? Pero vean, muchachos, aquí no podemos perder el norte. Recuerden que también puede salir capital suscrito, ¿verdad? Capital suscrito. Entonces, podemos tener capital suscrito preferente, capital suscrito común. ¿Ah? Entonces, aquí en este ejercicio no está, pero puede salir, ¿verdad? Ustedes saben que el capital suscrito es aquel capital que no está pagado. Lo suscrito no pasa a ser capital social hasta que esté pagado completamente. Ese vimos un ejercicio, el ejercicio que vimos en la clase virtual, ¿verdad? Nada más como para orientación. Pero bueno, en este ejercicio no hay capital, si no, tendríamos que ponerlo aquí, ¿verdad? Las columnas correspondientes. Entonces, en este caso, tenemos acá utilidades retenidas y vamos a usar aquí me voy a equivocar. Vamos a usar una columna más porque por lo que tenemos ahí son las acciones en tesorería comunes. Obviamente, si hubiera acciones de tesorería preferentes, habría que usar ahí el asunto, ¿verdad? La columna correspondiente. Aquí sería total. ¿Listo? Ahí tenemos todas las columnas que vamos a requerir. Entonces tenemos saldo inicial. Entonces saldo inicial sería acá, vamos a ver, tenemos un millón de colones, un millón de dólares, perdón, preferente. Capital adicional tenemos 240.000. Capital común 375.000 o 3 millones, no recuerdo. Aquí vamos a ver. Sí, 3 millones es. Vamos a hacer aquí está, 3 millones, sí lo tenemos bien. Y por acá tenemos capital en exceso, tenemos 6 millones por aquí. Utilidades retenidas, tenemos 36.780.000. Ahí. Bueno, esto. No teníamos acción en tesorería y sacamos el total. Y aquí 47 millones. Bueno, el saldo inicial, ahí ya está establecido. Entonces, vamos aquí. Ahora, vamos a ir generando, introduciendo los datos de cada uno de los registros, ¿verdad? En este caso, eh, eh, de punto A, punto B, punto C. Entonces, vamos a tratarlo así. Como son poquitos, entonces nada más vamos a mencionar aquí punto A, ¿verdad? El punto A, bueno, aquí, vamos a ponerlo acá. Transacción del punto. Esto es una forma, ¿verdad? Puntual. Lo normal es que pongamos aquí
el detalle, pero ya el detalle, para como son pequeños, poquito, entonces no vamos a colocarlo. ¿Qué significa el detalle? Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, adquisición de tantas, adquisición de 60.000 acciones en tesorería comunes, ¿ah? Ya, a un costo nueve. Eso es lo que se podría, lo que se pone realmente acá después de qué. Aquí, por ejemplo, voy a poner punto A, adquisición de 60.000 acciones comunes, comunes, costo eh, $9, ¿no? Eso. Pero como son poquitas transacciones, no nos vamos a complicar, simplemente ponemos punto A, punto A. Listo. Ya con eso es suficiente porque es poquito realmente. Entonces, ¿qué nos dice el punto A? El punto A nos dice que se compraron acciones en tesorería, 540.000. Recuerden que aquí las acciones en tesorería están al, ¿cómo se llama? Al costo. Entonces, vamos a colocar por acá, acciones en tesorería, ¿ah? Tengo que ponerlo en negativo, o sea, restando porque está en el debe. Listo, ¿verdad? Entonces, actualizamos. ¿Ok? Eh, entonces, aquí ahora el punto B. Lo cambio. Punto B. El punto B, ¿qué pasó el punto B? En el punto B, vendimos acciones de tesorería y fue afectado el capital adicional pagado. ¿Verdad? Entonces aquí está en positivo. Entonces yo acá lo traigo en positivo, acciones de tesorería. Vamos a jalarlo aquí. Y tenemos, tenemos un capital adicional pagado, ¿verdad? De 84.000. ¿Sí? Listo. Entonces, tenemos acá 430. Muy bien, ahora tenemos el punto, a ver si me jala ahí el punto, no, el punto C. Ah, no, no le cambio. Punto C. Está muy bien. El punto C, que tenemos que pasó en el punto C. Vean que estoy cogiendo únicamente las cuentas de patrimonio. Capital social preferente, capital adicional preferente. Entonces, muy bien, punto C, capital. Traigo aquí el valor. Capital social preferente. Vamos a ver por acá. 80, punto C. Esto 187.000. Y adicional, vamos aquí. 97.500. 97.500. Y totalizamos. Y luego punto D. Punto D. El punto D. ¿Qué pasó en el punto D? El punto D lo generó aquí. ABC. Este era el punto D, ¿verdad? No, el punto D. No, reales. El punto D, bancos, capital social común y de adicional común. Entonces, el punto D está en capital social común, capital social común, capital social común, capital social común, ya se me perdió el punto D, capital social común, 600.000 colones. Y tenemos capital adicional pagado común, 1.200.000. Y totalizamos, 1.800.000. Punto E, el punto E, vamos a ver el punto E, tenemos la disminución de tanto el capital adicional pagado común como las acciones en tesorería. Entonces, vamos a ver, capital social común adicional está en el debe, lo pongo de forma negativa y las acciones de tesorería en forma positiva porque están en el haber por una salida. El F. Listo, acciones de tesorería.
y totalizamos. Entonces tenemos el punto F, el punto F, el punto F. ¿Qué era el punto F? El punto F es los dividendos, ¿verdad? El dividendo declarado, que hicimos todos los cálculos, y por lo tanto, aquí tenemos el dividendo, está en el debe, lo pongo en el estado negativo y disminuye las utilidades retenidas. Entonces, aquí serían menos 103.000, ¿verdad? Y colocamos. Aquí totalizamos. El punto F no tiene que ver nada con el estado de cambio de patrimonio, porque es el pago de un pasivo, de un pasivo, ¿verdad? El dividendo por pagar. Por lo tanto, aquí tenemos el saldo final, ¿verdad? El saldo final del patrimonio. Ahí totalizamos las columnas en forma vertical y totalizamos todas las columnas. Y ahí y podemos verificar si al final el total de la columna, el total de la columna total realmente coincide, ¿verdad? Entonces sería sumarlo horizontal y restarle el total de la columna total. No tiene que dar cero y ahí está, cero. Bueno, muy bien. Ahí tenemos el estadito, ¿verdad? Eso sería. Aquí tenemos los saldos iniciales y aquí tenemos el saldo final, producto de los movimientos. Muy bien. Ahí eh, les voy a pasar, voy a ponerle aquí, lo voy a guardar ahí y se los voy a pasar también en, en el aula virtual, junto con el video. Apenas esté listo y yo lo subo. Muchas gracias.